Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, después de haber visto cómo podemos multiplicar de una manera los vectores, aplicando el producto escalar para que nos devuelvan un número, vamos a ver qué es el producto vectorial y cómo podemos determinarlo. Entonces, el producto vectorial, como bien nos dice el nombre, lo que estoy haciendo es multiplicar dos vectores, pero de una manera distinta a como lo hacía con el producto escalar. Entonces, de nuevo, tendremos un vector u, que tendrá sus coordenadas u sub x, u sub y, u sub z, y el vector v, v sub x, v sub y, v sub z. Entonces, cuando yo aplico el producto vectorial de estos dos vectores, que se marca como u cruz v, muy distinto, mucho cuidado, no pensemos que el punto y la cruz son lo mismo, sino que básicamente es una manera de diferenciar el producto vectorial con el producto escalar. Lo que vamos a tener geométricamente es un vector el cual sea perpendicular a ambos dos vectores que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque es una definición totalmente distinta. El producto escalar nos devolvía un número, el producto vectorial nos devuelve un vector. Entonces, vamos a poner unos ejemplos prácticos donde pondremos, por ejemplo, que el vector u será el 1, 1, 2 y el vector v será el menos 1, 2, 1, por ejemplo. Entonces, para yo calcular el vector u por v, vamos a ver cómo lo tengo que hacer. Si yo hago u por v, tendré que hacer ese vector 1, 1, 2 por el menos 1, 2, 1, y en este caso tendremos que calcular el determinante formado por estos dos vectores. ¿A qué nos referimos con esto? Si recordáis de las matrices, traíamos aquí un determinante en el cual en la primera fila vamos a colocar los vectores unitarios de cada una de las dimensiones, es decir, x, y z, y después vamos a colocar el primero de los vectores, el 1, 1, 2, y el segundo de los vectores, el menos 1, 2, 1. ¿Ok? Y ahora tendremos que resolver este determinante que se nos forma en este caso. Y diréis, bueno, ¿cómo lo puedo resolver? Podéis resolverlo como queráis. Podemos aplicar la regla de Sarrus, que ya conocemos cómo se hace, para resolver determinantes, aunque yo en estos casos os recomiendo que utilicéis el concepto de determinante por adjuntos. ¿Y sobre qué fila podemos desarrollar? Si recordáis, en el determinante por adjuntos teníamos que desarrollar una de las filas. Entonces, por ejemplo, la más práctica de todas es desarrollar por esta fila. ¿Ok? Podemos desarrollar por fila o por columna, pero yo os recomiendo desarrollar por esta fila. ¿Por qué? Porque cojo el primer elemento de esta fila y tengo el vector x. Recordad que esto era menos 1 elevado a la coordenada donde estaba este punto, que era el 1 más 1, por lo que tenía en ese punto y por el menor, que era eliminar esa fila y esa columna. Por tanto, me quedaría el menor 1, 1, 2, 2. ¿De acuerdo? Voy con el siguiente. Más menos 1 elevado al lugar de este término, es decir, 1 más 2, primera fila, segunda columna, por el valor en ese punto y por el menor, eliminando esta fila y esta columna, es decir, el 1, 2, menos 1, a ver, lo pongo bien, menos 1, 1. Y por último, más menos 1 elevado a, elimino por aquí, en este punto será el 1, 3, 1 más 3 por el vector z y por este término con este término, y tendremos ese menor, el 1, 1, menos 1, 2. ¿Ok? Yo aquí hago ese desarrollo por adjuntos que me va a venir muy bien. ¿Por qué me va a venir muy bien hacerlo así? Porque así tendré agrupadas todas las componentes de x, todas las componentes de y y todas las componentes de z. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendré menos 1 elevado a 1 más 1, es decir, 1, porque es menos 1 al cuadrado, por x, y esto será el menor, que es 1 por 1, 1, menos 2 por 2, 4. ¿Ok? Ahora, menos 1 elevado a 1 más 2, es decir, menos 1 al cubo, es decir, menos, y por 1 por 1, 1, menos 1 por 2, es decir, más 2. Y ahora será más
menos 1 elevado a 1 más 3, es decir, 4, menos 1 a la cuarta, es decir, 1, por z, y por 1 por 2, 2, menos 1 por 1, es decir, 1 por menos 1, me quedaría en este caso más 1. ¿Ok? ¿Y qué tendremos? Tendremos x por menos 3, menos i por 3 y más z por 3. Es decir, que tendré menos 3 por x, menos 3 por y más 3 por z. Y esto lo puedo expresar como que es el vector menos 3, 3. Este sería el producto vectorial de u por v. ¿De acuerdo? Vemos que cada uno de los componentes que acompañan a los vectores unitarios son básicamente los que me determinan la magnitud que tendré dentro de mi propio vector. Entonces, según como hemos determinado, este vector, el menos 3, 3, debe ser perpendicular tanto al vector 1, 1, 2 y al vector menos 1, 2, 1. Entonces, vamos al plano y vamos a determinar que en efecto esto nos ocurre. Voy a pintar el vector 1, 1, 2, vengo aquí y pongo u igual al 1, 1, 2. Voy a pintar el vector v, que es el menos 1, 2, 1, es decir, el vector v es igual a menos 1, 2, 1. Y el vector w, que va a ser el producto vectorial entre ellos, que este vector lo voy a llamar el w, será el menos 3, 3. Es decir, voy a borrar esto, w igual, menos 3, 3. ¿Ok? Vamos a ver dónde tengo cada uno de ellos. Es decir, estos serán los vectores u y v. Aquí tenemos el vector u, aquí el vector v y aquí el w. Les voy a cambiar el color para que nos quede un poquito más claro. Voy a poner este en rojo. Este lo voy a poner en amarillo. Y este de aquí lo voy a poner en azul. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurrirá? Que tal y como hemos visto, el vector amarillo con el rojo debería ser perpendicular y el vector azul con el rojo debería ser perpendicular. El vector amarillo y el azul no tienen por qué ser perpendiculares, ¿de acuerdo? De hecho, no lo van a ser. Entonces, vamos a ver cuál es el ángulo que se formará entre el vector amarillo y el rojo, que tal y como podéis ver son 90 grados, que lo tenemos aquí. Y vamos a ver cuál será el ángulo que se formará entre el vector azul y el vector rojo, que como podéis ver son de nuevo 90 grados tal y como podéis ver aquí en el dibujo. ¿Ok? Entonces, se cumple esa condición de que el producto escalar entre dos vectores me determina un tercer vector, el cual es perpendicular a ellos. ¿Vale? Os pongo esta visión desde aquí, que a lo mejor se ve un poquito mejor. ¿Qué es lo importante del producto escalar? Pues que lo primero me permite, perdón, el producto vectorial. ¿Qué es lo importante? Que me permite obtener vectores que sean perpendiculares entre sí, pero además tiene unas propiedades que vamos a poder utilizar, que son muy útiles. Y una de ellas va a ser una de las más importantes que vamos a tener. El producto vectorial no es conmutativo. ¿A qué nos referimos con esto? A que si yo hago u por v, a diferencia de lo que nos ocurría en el producto escalar, que sí que lo teníamos conmutativo, en este caso, si yo le doy la vuelta, tendría que poner menos v por u. ¿Ok? Es decir, sí que es conmutativo, pero añadiendo un menos. Por lo tanto, realmente no es conmutativo, porque recordad que para que un producto sea conmutativo, tengo que el producto de ambos, sea en un sentido o sea en el sentido inverso, me tiene que quedar exactamente lo mismo. Y en este caso no me queda exactamente lo mismo. De hecho, me queda distinto. Por lo tanto, no son productos conmutativos. Tendría que añadir ese menos. Muy importante aquí. ¿De acuerdo? Lo que sí que podría hacer será, si yo multiplico por una constante, tendré que el producto vectorial, es decir, el m por u por v, sí que podría hacer primero m por u y luego multiplicarlo por v. ¿De acuerdo? Esto sí que no me generaría ningún problema. Y también podría hacer u por m por v. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. Con las constantes sí que puedo tener trabajo sin ningún problema. ¿De acuerdo?
Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ocurre en el caso de que tenga un producto de varios productos vectoriales? Es decir, por ejemplo, que tenga el caso de que tenga U por V y por W. ¿De acuerdo? Tendré que realizarlos en orden. Es muy importante. Primero tendré que hacer U por V y después todo esto tendré que multiplicarlo por W. Si primero hiciese, por ejemplo, U por W y luego lo multiplicase por V, el resultado que obtendría sería menos este resultado. Es decir, por ejemplo, U por W y después multiplicado por V sería menos U por V, todo esto multiplicado por W. Precisamente por la propiedad que hemos visto aquí arriba. Porque como estaría conmutando el vector V con el vector W, al conmutarlos tengo que introducir ese menos, el cual es muy importante que lo tenga en cuenta. Y ahora, por último, una de las cosas que vamos a tener en cuenta es precisamente lo que vimos el otro día con el producto escalar, que es la relación que existe entre el producto vectorial y el módulo de cada uno de los vectores. ¿A qué nos referimos con esto? Pues nos referimos a que si yo tengo dos vectores cualesquiera, U y V, tendré que el módulo de su producto vectorial, porque recordad que el producto vectorial nos devuelve un vector, por lo tanto, el vector como tal no tiene un número asociado. Si queremos sacar el número asociado, debería ser el módulo de este vector, tendrá que ser igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector y por el seno del ángulo que forman. Esto es muy importante, que tengamos en cuenta que en este caso es el seno en vez del coseno. Entonces, vamos a comprobarlo para el caso que teníamos antes, donde decíamos que el vector U era el 1, 1, 2, el vector U era el 1, 1, 2 y el vector V era el menos 1, 2, 1. ¿Ok? Menos 1, 2, 1. ¿De acuerdo? Por tanto, el módulo de U, enseguida puedo ver que es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, es decir, 1, más 1 al cuadrado, es decir, 1, más 2 al cuadrado, es decir, 4, es decir, la raíz cuadrada de 6. Y el módulo de V es igual a la raíz cuadrada menos 1 al cuadrado, es decir, 1, más 2 al cuadrado, es decir, 4, y más 1 al cuadrado, es decir, 1, por tanto me quedará también la raíz de 6. ¿Ok? Y ahora, si nos damos cuenta, el módulo de U por V será lo mismo que el módulo del vector que tenemos aquí, del menos 3, 3. ¿Ok? Es decir, será el módulo del vector menos 3, 3, 3, que esto, si os dais cuenta, es la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, que es 9, más 3, menos 3, me falta ese menos, al cuadrado, que también es 9, y más menos 3 al cuadrado, que también es 9. Es decir, raíz de 27. ¿Ok? Por tanto, si de aquí despejo el seno, tendré que el seno del ángulo será el módulo del producto vectorial entre el módulo de uno de los vectores y el módulo de otro de los vectores. Tendré arriba raíz de 27 y abajo raíz de 6 por raíz de 6, y esto nos dará de manera aproximada, raíz de 27 nos da más o menos 0,87. Por lo tanto, tendré que alfa será el arco cuyo seno sea 0,87. Y esto, si lo calculo, será exactamente 60 grados. ¿Ok? Porque aquí nos quedaría realmente raíz de 3 partido por 2. Este raíz de 27, si lo desarrollamos, es raíz de 3 partido por 2 entre estos términos que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a medir que estos vectores en efecto formen un ángulo de 60 grados entre sí. Entonces venimos aquí, medimos ahora, voy a borrar estos dos ángulos de aquí para que se vean los que vamos a poner ahora mejor. A ver si puedo coger esto por aquí, esto lo voy a borrar aquí, y voy a poner el ángulo que se forma entre este vector y el vector azul. Y como podéis ver, tal y como nos sale en este punto, son exactamente esos 60 grados que hemos previsto. ¿De acuerdo? Cosa muy importante que podemos tener en cuenta del producto vectorial. Tal y como vimos en el producto escalar, si yo tengo que el producto vectorial de dos vectores es igual a 0, ¿qué ocurrirá?
que esto será lo mismo que el módulo de uno de ellos, o que el módulo de otro de ellos, o que el seno que forman el ángulo, tiene que ser igual a 0. Por tanto, o uno de los módulos es igual a 0, o uno de ellos es igual a 0, o en caso de que ninguno de ellos sea igual a 0, el seno de los ángulos tendrá que ser igual a 0. Y si recordáis, ¿qué ángulo tenía seno igual a 0? Pues precisamente el 0, ¿ok? Es decir, ¿qué conclusión sacamos de aquí? Que los vectores que son paralelos, porque si recordáis un vector que forme ángulo 0 con otro es uno que es paralelo, ya tenga la misma dirección o tenga sentido opuesto, lo que nos ocurrirá será que aquellos vectores que sean paralelos, es decir, que no formen ningún ángulo entre sí, tendrán un producto vectorial nulo. Con el producto escalar teníamos que los vectores que eran perpendiculares tenían precisamente, es decir, vamos a ponerlo bien, si U era perpendicular a V, el producto escalar de U por V era 0. Y en el caso del vectorial, tenemos que si U es paralelo a V, su producto vectorial es igual a 0. ¿De acuerdo? Por tanto, esto hemos de tenerlo en cuenta y es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque automáticamente en el momento en el que yo vea que dos vectores tienen ese producto vectorial nulo, ya sé que van a tener la misma dirección, van a estar contenidos dentro de la misma recta. Y eso me puede dar mucha información. Como habéis visto, chicos, aquí mucha información nueva con respecto al producto vectorial, sobre todo muy importante cómo lo calculamos mediante ese desarrollo por adjuntos, aunque podéis resolver el determinante como queráis. Algunas de las propiedades más importantes, como esa no conmutatividad de el producto vectorial, y por último, entender qué significa el seno del ángulo, en este caso, la dimensión que existe entre la relación de las direcciones de los dos vectores. Como os digo siempre, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.